Llega News Bren, Geopolítica y Tendencias Sociales, con Gustavo Bren, únicamente en Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Contenidos diferentes para vos. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Soy Pedro Adrián Guberman y es un placer iniciar esta justamente nueva alternativa de programa que tenemos aquí en esta señal internacional que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, presentándole justamente a un hombre que va a estar trabajando a partir del día de la fecha de este 6 de octubre del 2021, hablándonos un poco de un tema realmente muy preocupante, interesante y que tiene infinidad de aristas, ¿no? El tema de la geopolítica y de lo que está aconteciendo justamente en estos tiempos en el planeta Tierra. Le damos la bienvenida a Gustavo Bren. Gustavo, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a Galáctica. Gracias por integrarte a nuestra programación. Y realmente vamos a tenerte bastante seguido aquí para que nos vayas contando un poco e informando de lo que está pasando y de lo que se avecina en este planeta Tierra tan convulsionado de estos tiempos, ¿no? Será un placer, será un placer. Bueno, bienvenido a nuestra casa y realmente es un gustazo, como recién te comentaba, poder contar con tu participación, sabiendo de que, bueno, has estado en los últimos tiempos en Estados Unidos con algunas conferencias, estuviste un poco evaluando y dando un poco la visión desde tu óptica de lo que está pasando justamente en el mundo en estos tiempos tan convulsionados, ¿no? Sí. Bueno, la pandemia, digamos que fue un evento muy disruptivo que hizo emerger a una velocidad mucho mayor de lo que ya estaba como tendencia, algunas situaciones a nivel global y sobre todo en las democracias, ¿no? Yo quisiera introducir primero algunos conceptos para que la gente entienda cómo llegamos a lo que llegamos. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, los pueblos o las sociedades elegían a sus líderes básicamente para que los lideren, valga la redundancia, en las guerras globales, porque el mundo vivía en grandes guerras, quizás no globales, pero grandes contiendas. Y obviamente que hubo algunos periodos en los que no, pero la tendencia era que eran grandes guerras. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y al mundo hacerse bipolar con la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia, Guerra Fría que básicamente era por las armas nucleares, ya era imposible tener guerras a gran escala. Entonces la ciudadanía de los países tenían que empezar a elegir líderes para que gestionen un bienestar social. Obviamente cualquier persona que estudia un poco sabe que es mucho más fácil amalgamar una sociedad a través del miedo, como es una guerra, y liderar, que liderar por un bienestar social que tiene miles de aristas. Por ejemplo, agarremos el caso de Churchill. Churchill lideró a Inglaterra y fue el principal protagonista de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y después perdió la elección. Bueno, ahí después vino un periodo que se llamó el sueño americano, para ponerlo de alguna forma entendible, en donde hubo un gran crecimiento de los índices del bienestar social, tanto educativos como de salud, como de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso se fue desarrollando, digamos, por etapa, Gustavo, o hubo, digamos, alguna herramienta que motivó para que se vaya dando este tipo de situación a la cual estamos llegando en estos tiempos complejos, ¿no? No, simplemente fue que el mundo ya no estaba más en guerra, el mundo estaba focalizado en otras cosas y las democracias eran muy frescas. Pero hubo un factor que hizo que eso se pudiera mantener durante unos tiempos y después se quebró, fueron las comunicaciones. O sea, diferentes grupos de gente tenían diferentes canales de comunicación, se informaban de cosas diferentes. La información no era globalizada. A partir de la burbuja.com y sobre todo con la aparición de las redes sociales y el teléfono celular, hoy en día la información llega de forma masificada, horizontal, y hace que la gente que no tenga recursos o bajos recursos también esté informado. O sea, esa nube le ha permitido tener acceso a una información en el momento que acontece prácticamente, ¿no? ¿Y qué siente? La gente de bajos recursos siente una gran indignación. Y eso se fue profundizando
en los últimos años. Y, por ejemplo, quedó claro ahora con el documento que hicieron un grupo de periodistas de los paraísos fiscales, o anteriormente con Wikileaks. Claro. Donde los famosos vemos, Pandora que están en estos claro, momentos en su máxima eclosión, ¿no? Claro. O sea, es un verdadero volcán que está en erupción, donde se viene detectando una gran cantidad de empresarios, de políticos, de figuras del mundo del espectáculo que han hecho las cosas no tan santas como parecería ser, ¿no? Exactamente. Entonces aparece una persona como Tony Blair, claro, y la gente se pregunta, ¿pero cómo? Un cargo público, paraíso fiscal, millonario. Entonces, las sociedades están en ebullición, ¿tá? Ahora, hay un fenómeno muy interesante dentro de esto también. Es que la demografía también se va moviendo. O sea, la gente con más bajos recursos tiende a tener una mayor tasa de crecimiento demográfico que la gente de medianos y altos recursos. Eso se ve, por ejemplo, en las inmigraciones islámicas o africanas a Europa, en las centroamericanas o latinas a Estados Unidos. Entonces, las sociedades son dinámicas y van conformando otro tipo de mayorías. Ajá. Muy bien. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que las democracias en el mundo están en una decadencia muy acelerada. Están muy indelebles, ¿no? O sea, las democracias están como siendo no tan apuntadas, pero tal vez se podría decir de que hay como una o sea, el talibanismo de las democracias actuales está corriendo un alto riesgo, digamos, en esta situación que estamos viviendo, de alta tecnología, de tanta información, en la cual justamente vos lo planteabas recién. Eso le permite a cualquier ser humano tener una información precisa en el momento realmente que acontece en cualquier parte del planeta, ¿no? Exactamente. Y la gente reacciona de forma inmediata. Vos fíjate que hoy ya no es solamente la disparidad económica lo que le molesta a la sociedad. A la gente le molestan temas éticos. Claro. ¿Está? Le molestan temas éticos, los privilegios éticos que tienen ciertos grupos frente a la sociedad. Esto se ha, digamos, visto con mayor impacto en estos últimos tiempos prácticamente en todo el área iberoamericana, ¿no? Los países latinoamericanos donde realmente la gente empezó a despertar de ese letargo que había, tal vez. Sí, creo que sí. Con la explosión de varias burbujas que hubo en el mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2009, etcétera. Pero la pandemia fue un gran acelerador porque ahí mostró en forma descarnada cómo ciertos grupos tenían privilegios en un tema tan sensible como es la vida o la muerte. Claro. Entonces, la salud del ser humano, ¿no? Claro. Que se puso directamente en el tapete. Claro. No quedaba otra. O usted quédese en su casa, pero el privilegiado no se quedaba en su casa. O usted no puede hacer reuniones, pero el privilegiado sí podía hacer reuniones. Y esto pasó en todo el mundo, ¿eh? Sí, no solamente acá en la Argentina con el vacunatorio VIP, sino también con la vergonzosa situación vivida en la residencia presidencial de Olivos y toda esa cuestión realmente que generó también una gran bronca de la gente, ¿no? O sea, un rechazo absoluto. Exactamente. Entonces, yendo un poquito ahora, expliqué de manera global qué pasa con las democracias. Pero yendo al caso argentino, es lo siguiente. La Argentina está en decadencia hace muchísimos años. Es solamente, no hay que dar vuelta por déficit fiscal. Yo veo que los analistas dan vueltas por diversos... No, es solamente tomar la tasa de pobreza frente a la población total, el porcentaje de pobreza. Y en la década del 60 era un dígito bajo y hoy tenemos, según dicen, 50. Para mí es diferente, porque la pobreza hoy tendría que ser medida diferente. No es solamente comida, educación y vestuario. Hay otras cosas. Pero sí, digamos que es 50%. Yo creo que la democracia argentina está de alguna forma iniciando un periodo de colapso. Está hackeada, o sea, eso ya lo sabemos todos. Aquellos que somos conscientes, notamos que hay un hackeo total, con un colapso, como decís vos claramente, que no se sabe por dónde va a explotar, ¿no? Claro, porque vos fíjate que las recetas de dar asistencia social a la gente, ya a esa misma gente no le sirve, pues no le alcanza. Ha fracasado, claro. Entonces, la política ha fracasado en la Argentina y no es... digamos, privilegio de este gobierno o de este
partido político o de esta ideología, es lo que yo expliqué antes. Cuando la política lo que tiene que responder es al bienestar de la sociedad, no supo. Ahora, como las sociedades, las democracias están en peligro, los políticos van a tener pocas alternativas. Por eso están en un estado de desesperación total. Estamos viendo realmente los papeles que están demostrando y generando que realmente son vergonzosos también. O sea, no se han adaptado a la realidad de lo que le está pidiendo justamente la sociedad al soberano, que resuelvan las cosas elementales, los problemas básicos que tiene el ser humano, y no lo hacen, ¿no? Siguen con una especulación vergonzosa, manejándose todavía con el tradicional tema del dedo, la postura de los funcionarios, de los amigos, que no tienen ni idea dónde están parados y que tienen una inoperancia de una manera vergonzosa, ¿no? Eso es también lo más llamativo que estamos viendo en estas últimas horas, ¿no? Bueno, yo voy a dar algunas soluciones, pero lo que vemos es un fenómeno que es así. Las clases más bajas no es que quieren ser clases, digamos, privilegiadas. Lo que buscan es una pobreza digna, como era hace 60, 70 años, en donde las madres orgullosamente decían, mi hijo el médico. ¿Está? Exactamente. Bueno, está bien, hubo un cambio en el mundo, pero hay muchos países que todavía eso lo pueden sostener. Entonces, yendo a la Argentina, con la situación actual, en donde vemos que un gobierno colapsa en lo económico y le deja al otro menos alternativas de soluciones de las que tenía el anterior, y así va siguiendo el círculo vicioso, hay que tomar decisiones estructurales. Y yo, siendo un analista de las sociedades básicamente, creo que los gobiernos van a tener que implementar algunas medidas que van a ser no beneficiosas para ellos, ¿está? Y yo me voy a referir a ellas. Por ejemplo, yo creo que las reelecciones, periodos de 4 años, ya no funcionan más. ¿Por qué? Porque al segundo año ya entran en campaña de vuelta presidencial. Siempre están en lo mismo, ¿no? O sea, hay como un retroceso en esa materia, que no han sabido implementar un organigrama, un programa que sea viable dentro de ese periodo. Siempre están con esa evolución de las elecciones, de los cambios regionales, de las gobernaciones, de los intendentes, que se pierden millones de pesos, fortunas innecesariamente, que se sacan justamente de las arcas del Estado, para que una camarilla, como dicen los especialistas que entienden de esta materia, utilice esos millones y millones de pesos sacándose justamente de otras cuestiones tan necesarias como son la salud, la seguridad. O sea, el tema, digamos, de la seguridad, que está totalmente devastado, descontrolado, específicamente en países como la Argentina, que no encuentran el rumbo, ¿no? Siguen guitarreando permanentemente con estas cosas. Y vos lo ves a los presidentes, a los principales gobernadores y a los intendentes que no cuajan con las necesidades y la preocupación que tiene la gente. Ahora vamos a eso. Mira, 6 años sin reelección, ¿está? 6 años, periodo sin reelección, ni siquiera reelección saltando un periodo. Ya está, terminó su mandato, te vas a tu casa. Hizo su servicio público y se va a su casa. Eso para todos los cargos de secretario para arriba y para el sindicalismo. ¿Okay? Fundamentalmente, que es una vergüenza. Y también eso ya es un mensaje fuerte, porque lo que buscamos es que la sociedad vuelva a tener confianza. Hay un problema grande de desconfianza. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, cualquier persona que quiera acceder a un cargo de cargo medio o importante en una empresa va a tener que pasar por un test psicotécnico. ¿Tá? En las democracias del mundo, los presidentes no pasan ni por un test de caspa. Entonces, cualquier cargo público de secretario para arriba tiene que pasar por un test psicotécnico, o sea, ministro de minería, un test psicológico y un test técnico de minería, y tiene que ser auditado por una ONG y una comunidad, un grupo de notables que son elegidos, digamos, hay que buscar una forma de elección, pero bueno, un grupo de notables de la sociedad. Gente que tenga mínimamente una capacitación razonable, que esté de acuerdo, digamos, a las funciones a las cuales son destinados, porque lo que estamos viendo es eso, que hay una gran cantidad de inoperantes dentro del Estado Nacional que generan más conflicto de lo que tienen, o sea, no resuelven lo que están, lo que vive la sociedad, y encima cargan con otras situaciones por la inmoralidad,
por la falta de ética que tienen y por el desconocimiento, teniendo universitarios que han hecho una carrera, que han, digamos, sido preparados para ello, no son convocados realmente para resolver estas cuestiones gravísimas que tienen los países, ¿no? Sí. Tiene que ser un grupo de notables que resista un archivo. Es simple. Bueno. Es muy simple. Claro. Grupo de notables que resista un archivo. Listo. Entonces, básicamente... Que los hay. O sea, la gente dice, ¿dónde están? Los hay. Los hay, claro que Oyentes los hay. Y televidentes de Galáctica Internacional hay. Los hay. Profesionales capacitados y éticos. Pero, bueno, hay que realmente ponerlos en el lugar donde corresponde que estén para que vayan resolviendo los problemas que tenemos. Claro. La sociedad, que estamos justamente reclamando eso hace añares, y que los gobernantes no dan respuesta. O sea, vergonzosamente no lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tiene que hacer cualquier cargo con un test psicotécnico, ya segunda medida. La tercera medida es una medida muy innovadora. A ver. Las democracias hoy le dicen al pueblo, a la ciudadanía, su derecho es el voto, en el momento del voto, pero el ciudadano normal se ve que en última instancia tiene que elegir entre el que menos mal cree que le va a hacer. Claro. Muy bien. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que hacer dentro de los gobiernos es que cualquier ley que requiera una aprobación de mayoría especial, que son las leyes que realmente tienen un alto impacto en el sistema democrático, para ser no sancionadas, sino para ser implementadas, antes tienen que pasar por una consulta popular. Perfecto. Un plebiscito. Entonces va a ser una democracia participativa. Y digna, razonable, poniéndole coherente. Un dique a la política. ¿Bien? ¿Ok? Seguimos. Decretos de necesidad de urgencia solamente en situaciones de guerra. Solamente en situaciones de guerra. Evitar que metan la mano en la caja también, que eso es fundamental de alguna manera. No solamente en la caja. Hay un deterioro también y una falta de credibilidad absoluta en esa materia, ¿no? Pero no solamente en la caja. En la pandemia, por ejemplo, claro. Quédense en su casa 8 meses por un decreto presidencial. No. Una vergüenza. Una eso lo tiene que discutir el Parlamento. El soberano, para Parlamento, eso está. Exacto, así es. Muy bien. Los fueros tienen que ser solamente para expresarse. Los fueros fueron creados para eso. Para eso, claro. No para cubrirse de los delitos que cometen los funcionarios, ¿no? Claro. Que ese es otro tema vergonzoso que también la justicia tiene mucho que decir, porque realmente se ha quedado en el tiempo y no ha resuelto estos problemas de fondo que tienen países como la Argentina con una gravedad tremenda, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a una breve pausita aquí en esta edición especial, justamente en News Brem, este nuevo envío que estamos compartiendo con ustedes a través de toda la red mundial de Galáctica Internacional. Les agradezco, por supuesto, el contacto que ya estamos generando con todos ustedes. Hay un canal de comunicación, si ustedes tienen alguna inquietud o tienen algo para aportar, lo pueden hacer en forma directa a través del WhatsApp internacional, el 54911-2186-1363. También tenemos la línea tradicional telefónica para aquellos que quieran opinar, que quieran dar alguna sugerencia o hacer algún comentario. Estamos en democracia aquí en Galáctica Internacional, en nuestro estilo comunicacional, y lo pueden hacer a través de la línea telefónica también 6380-2151, y le damos otra línea 4850-5521, o ingresar a través de las redes sociales o del correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com o contacto@galactica.com.ar. Estamos interactuando en todas las redes sociales mundiales, así que bueno, en segundos volvemos para seguir compartiendo esto que es justamente el envío inicial del día de la fecha con todo el material de geopolítica internacional aquí en News Bren en Galáctica Internacional. Ya estamos con ustedes. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. Gustavo Bren, .space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE@gmail.com. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galactica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube o WhatsAppeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Bueno, estamos compartiendo Mundo Bren, News Bren, aquí en Galáctica Internacional. Políticas y tendencias sociales, por supuesto, este nuevo envío en Galáctica Internacional. Gustavo, me estabas haciendo justamente referencia y hablábamos justamente para que nuestra teleaudiencia internacional vaya viviendo y visualizando lo que se está dando en esta parte del planeta y en todas las democracias que realmente están en una situación compleja en estos tiempos, ¿no? Sí. ¿Cuál era el otro punto fundamental también que tenías para enmarcarnos? Que yo creo que eso también es algo muy, pero muy interesante porque resuelve un montón de problemas de fondos que tienen los países, ¿no? Específicamente zonas como las del área latinoamericana, específicamente tal vez la Argentina, que está hoy por hoy en una situación tremendamente crítica, ¿no? Sí, sí. Bueno, el último punto es un error que se cometió, corregirlo, que es que el Banco Central y la ANSES, lo agrego, tienen que ser órganos independientes en donde el Poder Judicial no puede, digamos, financiarse. En 1946 se fundó el Banco Central y en 1949 se nacionalizó. A partir de ahí, si ustedes agarran un gráficos, van a ver que los descalabros económicos empezaron a partir de que el Poder Ejecutivo manoteó a voluntad dinero del Banco Central. Y tenemos países, por ejemplo, como Perú, donde 70% de la economía es informal, 70%, con una inflación de un dígito bajo, y sin embargo el Banco Central sigue siendo independiente. ¿Ok? Entonces, acá hay un fenómeno que se va a producir si no se corrigen estas distorsiones, es que las crisis, digamos, las ebulliciones sociales, que hasta ahora no hubo y ojalá no la haya, pero cada vez los ciclos van a ser más cortos. ¿Tá? Eso es lo peligroso también, ¿no? Porque claro, se va deteriorando el sistema democrático cada vez un poco más. Claro. O sea, en vez de los gobiernos que han sido puestos en el poder de una manera democrática, supuestamente, algunas dudas hay por allí, de manera democrática o esta pseudodemocracia encubierta que se da en algunos lugares del mundo, corren cada vez mayor riesgo, ¿no? Porque realmente no resuelven los problemas de base, que es lo que hablábamos en un principio. Bueno, lo vimos claramente, por ejemplo, en algo icónico como fue un grupo de seguidores de Trump resistiéndose a la derrota, que entraron al Capitolio. Cualquier persona más o menos que haya viajado o que haya leído, ustedes tienen idea de lo que es que un ciudadano americano entre en turba al Capitolio. Eso ya te demuestra muchísimo de lo que está pasando a nivel mundial. La agresión, la locura, lo descolocado que está el ciudadano, porque también se enfrenta a situaciones complejas en su vida diaria, ¿no? La falta de posibilidades de estabilización, no solamente en la parte emocional, sino económica, que va incidiendo de alguna manera en todo esto que estamos hablando, que termina también afectando el propio bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, voy a dar un consejo, pero el resto me lo guardo para mí por si me llaman para hacer algún tipo de pregunta y pueda colaborar con la Argentina. Yo creo que el próximo gobierno tiene que tener un discurso de campaña ya muy diferente. No puede prometer lo que no va a poder cumplir. Tiene que sincerarse y decir que la política ha fracasado, obviamente sin dar nombres, pero la política ha fracasado en los últimos 50, 60 años, y que los cambios van a ser muy graduales, porque así como se descompuso la situación económico-social en 70 años, no se puede corregir en un mandato presidencial. Eso lo tiene que saber la sociedad. Y si ponen estos instrumentos que yo dije, que van a generar confianza, y hacen un discurso que sea real, y se arriesgan. Hablar con sinceridad, ¿no? Planteando las cosas como son. Se tienen que arriesgar a que eso puede ser que haya un cambio en la sociedad y los voten, o que por lo menos digan, bueno, yo dije la verdad, yo no les puedo prometer mollejas en la parrilla, claro, por hacer una simbólicamente, ¿tá? No les puedo prometer.
Y eso se va a empezar a ver, en Argentina se ve muy fríamente ya hoy, pero se va a empezar a ver a nivel mundial eso, claro. Las sociedades están en ebullición. Sabemos lo que está pasando en España, lo que está pasando justamente en el Reino Unido, Francia, Estados los Unidos, chalecos Francia, amarillos, claro. separatismo en España, Chile, cambio de constitución. Es lógico que todo el mundo quiera tener más dinero. De la globalización, tal vez, Gustavo, nos estamos yendo a la o sea, al sistema talibán de saltar, digamos, de un esquema que supuestamente pudo llegar a estar estructurado, como para que haya un consenso mundial en cuanto al manejo de la economía, de todos los temas sociales, a una cuestión mucho más agresiva en materia, digamos, de independencia de los manejos de las economías regionales. Yo creo que va a haber un debate que va a ser por la globalización. Hasta ahora la globalización fue fundamentalmente una globalización económica. Ajá. Creo que ahora empieza a haber una globalización social, ¿tá? Y eso los políticos tienen que estar muy dispuestos a entender el fenómeno social. Yo uso mucho la antropología para entender cómo funciona el ser humano. Y el ser humano básicamente siempre funciona igual, ¿tá? Entonces, si no lo van a entender por las buenas, lo van a tener que entender por las malas, lamentablemente, y ojalá que no suceda en ningún país, porque nadie quiere eso. Y a los votantes yo le diría, a los argentinos, que no van a poder pensar en ellos, sino que van a tener que votar en función de pensar en el futuro de sus hijos. Ahí está la cosa. Hoy, ¿cómo estamos parados en este país conflictivo que tenemos, Gustavo? Porque justamente estamos en un deterioro absoluto de un Mercosur inexistente, donde Brasil está haciendo, digamos, su negociación por un lado, Chile la suya por otra, se plega también a esta cuestión los propios paraguayos, y Uruguay, que está, digamos, en una evolución, digamos, de un crecimiento económico que sorprende, deteriorando también justamente los convenios o los acuerdos que había con Argentina, ¿no? O sea, habló ayer también el hijo del presidente Jair Bolsonaro, dando una pauta muy clara, ¿no? Del deterioro tremendo que hay en las negociaciones con Argentina y Brasil, y también tenemos un canciller, ya el anterior, Felipe Solá, no resolvió nada, el actual Cafiero tampoco parece que tiene mucho expertise para resolver temas de fondo, y Scioli, que quedó ahí navegando con una incertidumbre total, ¿no? Bueno, eso no se sabe cómo termina. Este gobierno ya nació mal, porque un politólogo francés una vez dijo que una coalición es como ponerse un zapato derecho en un pie izquierdo y un zapato izquierdo en un pie derecho y pensar que vas a caminar 4 años sin que te salgan callos. O sea, estamos viendo ahora la lucha interior que hay en el gobierno, que obviamente no favorece una situación de gobernabilidad cuando todavía le faltan 2 años. Entonces, bueno, yo creo que los políticos, la oposición y el oficialismo tienen que darse cuenta que son sistemas que se van agotando y van a tener que salir a responder como lo que son, políticos. Exacto. Bueno, Gustavo, hemos realizado el primer envío justamente de este Newsbrem. Te agradezco justamente toda esta data tan importante que hemos conocido, gracias a tu expertise, a tu conocimiento justamente, y a tu serie de investigaciones que vienes haciendo tanto tiempo hasta la fecha, y seguramente que la semana que viene vamos a ampliar toda esta información para ir, digamos, acercando las diversas perlitas que necesita conocer la comunidad internacional para adaptarse a los nuevos cambios que se vienen, ¿no? El cambio geopolítico, estas tendencias sociales que seguramente van a ir impactando de distintas formas, ¿no? En los distintos países del mundo. Seguramente. Y cualquier persona que tenga alguna inquietud, una crítica, siempre que sea educada, pueden escribirme a revista ASAE, o sea, 2A, revista ASAE@gmail.com. Perfecto, nos estamos viendo el próximo miércoles, como siempre, aquí en Galáctica Internacional, en esto que es Newsbrem, geopolítica y tendencias sociales para saber y conocer el trasfondo de lo que está pasando en este tiempo en todo el planeta Tierra. Nos estamos viendo, gracias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.